Sierra de Historias, con Alberto Garín. En el año 493, Teodorico, rey de los ostrogodos, derrotó y acabó con la vida del rey de los érulos, Odoacro, que hasta ese momento se había declarado rey de Italia y gobernador de estas tierras en nombre del emperador bizantino. Con esa victoria, Teodorico se convirtió en el nuevo señor fuerte de Italia, y a partir de esa ciudad, de Ravenna, decidió reconstruir, en cierta manera, el viejo imperio romano de Occidente, desaparecido décadas atrás. En cierta medida lo logró, puesto que Teodorico consiguió dominar no solo la península italiana, sino también el sur de las Galias, buena parte de la península ibérica, y mantuvo bajo control a los vándalos del norte de África. Para poder demostrar esa grandeza, ese dominio que estaba recuperando sobre el viejo imperio romano de Occidente, Teodorico lanzó un ambicioso programa de arquitectura áulica, no solo en su capital, Ravenna, también en otras ciudades notables como Roma o Milán, o incluso en otras como Pavía, Verona o Monza, que no habían sido distinguidas de forma tan altanera por los antiguos emperadores. Pero fue en Ravenna, sobre todo, donde Teodorico quiso demostrar el nuevo estado que estaba construyendo. Un estado que había de girar en torno al poder que él mismo encarnaba y que de forma física se materializaba en el palacio imperial que Teodorico remodeló en Ravenna y que se convirtió en el modelo que habrían de seguir muchos de los reyes germanos y muchos de los herederos de estos reyes germanos durante la Alta Edad Media, en aquellos tiempos en los que no se distinguía entre la casa del rey y la casa del reino, puesto que el rey, en definitiva, encarnaba todo el poder y su palacio era el mejor reflejo. En el año 450 murió Gala Placidia, hija del emperador Teodosio, hermana del emperador Honorio, a cuya sombra había crecido como gobernante, esposa del coemperador Constancio III y madre del emperador Valentiniano III, en cuyo nombre ejerció como regente desde el año 425 hasta su muerte en ese año de 450. Con Gala Placidia, la ciudad de Ravenna se había consolidado como la capital del Imperio Romano de Occidente, siendo la emperatriz la promotora de las principales obras áulicas, aunque solo conservamos hoy de esos tiempos el mausoleo de Gala Placidia, al que ya hemos dedicado una sierra de historias. Pero fallecida la emperatriz, su hijo Valentiniano III no logró mantenerse mucho tiempo en el poder. Es cierto que gracias al buen hacer de su principal general, Flavio Aecio, las tropas de Valentiniano III derrotaron a Atila y sus ejércitos hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos, en el 451. Un Atila que murió solo 2 años después, en el 453. Valentiniano III se sintió entonces fuerte y decidió eliminar a Flavio Aecio, a quien asesinó en septiembre del 454. Pero ese crimen tuvo consecuencias casi inmediatas, pues el propio Valentiniano III fue asesinado en marzo del 455. A partir de ese momento, la crisis del Imperio Romano de Occidente ya fue imparable. El sucesor de Valentiniano III fue Petronio Máximo, uno de los instigadores del asesinato del propio Valentiniano. Petronio Máximo reinó solo unos pocos meses, pues al acudir a Roma para refrendar su título imperial, supo de la inmediata llegada de los vándalos y en su intento de huida fue asesinado por la multitud. Unos vándalos dirigidos por Genserico, que en ese año del 455 volvieron a saquear Roma, como ya había ocurrido casi medio siglo atrás, cuando la ciudad eterna fue saqueada por los visigodos. Muerto Petronio Máximo, en julio del 455, fue nombrado emperador Avito,
el Magister Militum per Gallias, apoyado por sus aliados visigodos. Avito se trasladó a Italia, mejoró la guarnición de Ravenna y continuó hasta Roma, donde nombró Magister Militum a Ricimero, notable militar de origen suevo que había de convertirse en el árbitro del título imperial por casi 2 décadas. Avito no logró ser reconocido en Roma, huyó a la Galia buscando refuerzos, regresó a Italia y allí se enfrentó a Ricimero, quien lo derrotó y le obligó a tomar los hábitos, lo que hizo que Avito no perdiera la vida. Ricimero impulsó entonces a su colega de armas, Julio Valerio Maioriano, como nuevo emperador. Maioriano ya había sido un personaje importante en la corte de Valentiniano III, quien pensó en casarlo con su hija Licinia Eudoxia, pero esto chocó con los intereses del generalísimo Flavio Aecio, que logró marginar por completo a Maioriano. Muerto Aecio, Maioriano recuperó su posición en la jerarquía militar, lo que terminó por llevarle al trono imperial en abril del 457. Reinstaurada la corte en Ravenna, que había quedado un tanto olvidada durante los 2 años previos, Maioriano se lanzó a una ambiciosa campaña de recuperación de las provincias del Imperio Romano de Occidente, logrando reconquistar buena parte de la Galia tras derrotar a los burgundios y de Hispania tras derrotar a los visigodos. Pero cuando se disponía a lanzarse sobre los vándalos de África, fue traicionado, su flota destruida en Cartagena y hubo de regresar derrotado a Italia, donde Ricimero le hizo ejecutar en abril del 461. Maioriano fue el último gran emperador de Occidente, el último que creyó que aún se podía salvar el imperio, pues tras su muerte, sus sucesores ya solo pudieron gobernar sobre Italia. Así, Livio Severo, emperador entre los años 461 y 465, que comenzó su reinado desde Ravenna, que consiguió el visto bueno del Senado de Roma, pero que no logró frenar los avances bárbaros, mientras todo su gobierno estaba mediatizado por las ambiciones de Ricimero. O Antemio, que obtuvo el título imperial como fruto del acuerdo entre Ricimero y el emperador de Constantinopla, León I, tras un largo interregno de casi 2 años. Antemio comenzó a reinar en el 467, trasladó la corte a Roma y quiso poner fin a los ataques de los vándalos, que volvieron a salir victoriosos en su enfrentamiento contra los romanos en el 468. Entonces, Antemio se puso como objetivo recuperar el sur de las Galias, ocupado por los visigodos. Tampoco lo consiguió, y a cambio perdió a sus partidarios en Italia, hasta el punto de terminar por ser sitiado en la propia Roma por los ejércitos de Ricimero, quien terminó por ejecutar a Antemio en julio del 472. Un Ricimero que, por otra parte, había de fallecer poco después, en agosto del 472, cuando ya había sido nombrado emperador Olibrio, yerno de Valentiniano III, cuyo reinado fue muy breve, pues murió por causas naturales en noviembre del 472. Subió al trono entonces Glicerio, que gobernó brevemente entre marzo del 473 y junio del 474, ya desde Ravenna, hasta que fue depuesto por el candidato imperial enviado desde Constantinopla, Julio Nepote. Nepote también gobernó desde Ravenna, desde junio del 474 a agosto del 475. Pero cometió el error de nombrar Magister Militum a Flavio Orestes, un militar de origen germánico que se sublevó contra el emperador. Nepote huyó a la Dalmacia, donde permaneció hasta su muerte en el 480. Flavio Orestes no quiso asumir él mismo el título imperial, dándoselo a su hijo de 10 años, Rómulo Augustulo, quien se mantuvo en el trono solo desde octubre del 475 hasta septiembre del 476. Ganó protagonismo entonces la figura de Odoacro. De origen érulo, pueblo germánico asentado en el valle del Danubio en torno a Viena desde el siglo IV, Odoacro debió nacer hacia el 433,
dedicándose desde joven a la actividad militar, quizás en las Galias. Para el año 470 le tenemos documentado en el norte de Italia ya como oficial del ejército romano. En aquel sitio de Roma del 472, cuando Ricimero rodeó a su propio emperador Antemio, Odoacro comenzó siendo partidario del emperador para después pasarse al bando de Ricimero. Para el año 475, Odoacro había sido nombrado jefe de los federados germanos de Italia, unos federados que en el 476 eligieron a Odoacro como su rey. Odoacro se enfrentó entonces con Flavio Orestes, el padre del emperador Rómulo. Orestes fue asesinado y Odoacro se dirigió hacia Ravenna, donde depuso a Rómulo Augustulo, enviándolo a la Campania el 4 de septiembre del 476, poniendo así fin al Imperio Romano de Occidente, pues ya no se quiso designar a ningún sucesor de Rómulo. Odoacro quedó entonces como rey de Italia, gobernando el territorio en nombre del emperador romano de Oriente, Zenón, que se había consolidado en el trono constantinopolitano solo 2 meses atrás. Odoacro logró establecer una buena relación con las viejas familias senatoriales romanas, que se vieron liberadas de tener que pagar a unos ejércitos imperiales en su afán por reconquistar las Galias, Hispania o África. Como había desaparecido el imperio, ya no había imperio que defender. Además, Odoacro, pese a ser arriano, tuvo una buena relación con la jerarquía católica, encabezada por los papas Simplicio, quien reinó entre el 468 y el 483, y sobre todo Félix III, papa entre el 483 y el 492. Sin embargo, a partir del 487, las relaciones entre el rey Odoacro y el emperador de Oriente Zenón se deterioraron hasta tal punto que Zenón envió a su nuevo aliado, Teodorico, rey de los ostrogodos, a acabar con Odoacro. Comenzó entonces una larga guerra entre Odoacro y Teodorico que se desarrolló entre los años 489 y 493, cuando érulos y ostrogodos alcanzaron un pacto que fue celebrado en el viejo palacio del emperador Honorio en Ravenna, donde Teodorico asesinó a Odoacro, quedando así Teodorico como rey único en Italia. Teodorico había nacido en el 454 en la Dacia, hijo de Teodomiro, caudillo de los ostrogodos, otro de esos grupos germanos que estaban más allá del limes del Danubio, donde habían logrado asentarse tras la desaparición del Imperio Huno. En el año 463, dentro de los pactos establecidos entre los ostrogodos con el Imperio Romano de Oriente, Teodorico, aún niño, fue enviado a Constantinopla como rehén para garantizar la fidelidad de su padre al emperador. Esa condición de rehén no le impidió recibir una formación grecolatina propia de la élite palaciega, si bien no dejó de ser arriano en un mundo católico. Es importante retener esta idea. Pese a su origen ostrogodo, su infancia más allá de las fronteras romanas y el hecho de ser caudillo de los pueblos germanos, Teodorico fue un hombre profundamente romanizado, como habría de demostrarlo a través de sus acciones de poder y, sobre todo, por la arquitectura áulica que promovió. En el año 472, Teodorico pudo dejar Constantinopla y regresó junto a su padre y los suyos, proponiendo que los ostrogodos cruzaran el Danubio y se estableciesen en los Balcanes, ya dentro del Imperio Romano de Oriente. Cuando Teodomiro murió en el 474 y le sucedió su hijo Teodorico, los ostrogodos estaban asentados en Macedonia, por tanto, dentro de ese Imperio Romano de Oriente. A partir del 476, Teodorico trató de conseguir una serie de acuerdos con el nuevo emperador de ese Oriente, Zenón, buscando mejorar las condiciones de su pueblo godo. Pero las relaciones se fueron tensando hasta que Teodorico decidió atacar a Zenón en la mismísima Constantinopla en el 487. Fue entonces cuando Zenón logró convencer a Teodorico de desplazarse a Ravenna, acabar con Odoacro y así
poder establecer a los ostrogodos en Italia. Eso fue lo que ocurrió, como vimos antes, entre el 489 y el 493, cuando Teodorico ese año asesinó a Odoacro y masacró a los érulos. A partir de ese momento, Teodorico decidió establecer su corte en Ravenna, deseando recuperar el prestigio imperial que esta ciudad había disfrutado en los tiempos de Honorio, Gala Placidia y su hijo Valentiniano III. Porque, como hemos visto, en los avatares vividos en el Imperio Romano de Occidente desde la muerte de Valentiniano III, Ravenna o bien había perdido protagonismo respecto a Roma, como durante el reinado de Antemio, o bien los emperadores posteriores que sí residieron en Ravenna prácticamente utilizaron la ciudad solo para protegerse de sus rivales. Curiosamente, del reinado de Odoacro, entre el 476 y el 493, casi 20 años, no parece haber quedado huella. Es cierto que Odoacro gobernaba sobre toda Italia, de modo que pudo haber lanzado su programa de arquitectura áulica por la totalidad de la península. Pero parece que no fue el caso. Al contrario de Teodorico, Odoacro no pareció especialmente preocupado por presentarse como el reconstructor del mundo romano y se limitó a apoyarse sobre lo que ese mundo romano le daba: el viejo Senado, o en el caso de Ravenna, el Palacio Imperial de Honorio, donde terminó por ser asesinado por su rival. Hemos de entender bien cómo funcionaba ese llamado Palacio Imperial, pues esa residencia palaciega de Honorio y Gala Placidia habría de convertirse, ya en los tiempos de Teodorico, en el principal símbolo de su poder. En el mundo romano, los espacios de gobierno eran los propios de la República. En esencia, las sucesivas curias que albergaron el Senado y las otras instituciones propias de la vida urbana y republicana. Las residencias de los cónsules, y más tarde, tras Octavio Augusto, de los emperadores, no desempeñaban ese papel de sede del gobierno, más allá de que visitar al príncipe en su casa podía dar ciertas ventajas. Hubo un primer cambio a finales del siglo I con Domiciano, quien sí desplazó parte de las oficinas públicas a su residencia, la Domus Augustia, algo a lo que se le puso coto durante la dinastía antoniana a lo largo del siglo II, pero que volvió a ponerse de moda con los últimos Severo, ya a comienzos del siglo III. Con todo, en las décadas siguientes, se trató de mantener esa separación entre el poder público, establecido en la curia senatorial, y la capacidad de influir desde la residencia imperial, que solía presentarse cara a la sociedad como un espacio periférico de la ciudad. Así ocurrió en Ravenna, cuando se estableció la capital allí a partir del 402 en tiempos de Honorio. Como vimos en la Sierra de Historias dedicada a la evolución urbana de Ravenna, de partida había un castro romano original que era el corazón de la ciudad, donde estaba la curia senatorial o la basílica donde impartir justicia, pero también donde se erigió la catedral católica con su baptisterio neoniano. Ya con Gala Placidia, se urbanizaron las islas al norte de la ciudad, donde se levantó el conjunto de la Santa Cruz, que incluía el mausoleo de la emperatriz, y donde sabemos que ésta pasaba buena parte de su tiempo en la ciudad, aunque no nos queda claro dónde estaba su residencia en este sector. Por fin, en las islas al suroriente del castro original, había una villa del siglo I, que Honorio quiso emplear como residencia extraurbana, mejorándola progresivamente, y que es donde pudo morir Odoacro. Arqueológicamente, han sido documentados los estratos del siglo I de esa villa inicial, las sucesivas ampliaciones de Honorio y Valentiniano III, y por fin, la gran reforma de Teodorico, asociada a la iglesia de San Apolinar el Nuevo. Hemos de entender el cambio de paradigma que supuso la obra de Teodorico y que venía a modificar la forma de expresar el ejercicio del poder en este mundo tardoantiguo, en un gesto donde hemos de reconocer que primaba el carácter germánico en este rey ostrogodo que, como decíamos antes, a pesar de todo estaba profundamente romanizado. Porque Teodorico concentró los espacios de poder
en su palacio. Esa división entre el espacio público de poder, las viejas curias, y la residencia del príncipe, esa división prácticamente desapareció. Todo el poder había de concentrarse en el palacio. Pensemos que habrían de pasar siglos antes de que volvieran a construirse las sedes de las comunas urbanas o los ayuntamientos. Por supuesto, esta idea de que el poder estaba encarnado en la casa del príncipe y no en la casa de la república no fue exclusiva de Teodorico. Como señalábamos antes, era un rasgo profundamente germánico, un tanto primitivo, al no saber deslindar al rey de su reino. En definitiva, un paso atrás en la organización política respecto al derecho romano. Pero lo curioso es que Teodorico realizó esa transición apelando al prestigio romano, puesto que no solo reformó los palacios preexistentes en Roma, Milán o Ravenna, sino que levantó nuevos palacios de poder en Verona, Pavia o Monza, en todos los casos aprovechando estructuras romanas, aunque por lo general reduciendo sus dimensiones. Es decir, aprovechó los viejos edificios romanos, que no tenían ese valor simbólico de poder que ahora adquirían, pero dejando parte de estos edificios preexistentes en ruinas. Un ejemplo muy curioso es el anfiteatro que Teodorico habilitó en el Palatino, dentro del estadio de Domiciano. Un anfiteatro que es menos de la mitad de ese estadio original y una quinta parte del vecino anfiteatro Flavio, también conocido como el Coliseo. Con todo, el caso de Ravenna fue excepcional, en tanto en cuanto hizo crecer la ciudad, demostrando, como decíamos antes, que para Teodorico esta urbe era la cabeza de su reino, un reino que aspiraba a heredar la totalidad del desaparecido Imperio Romano de Occidente, de ahí que la apuesta aquí fuese mayor, comenzando por esa urbanización plena de las islas al oriente del castro original, que duplicaron la extensión de la urbe en un mundo en el que las ciudades de Occidente menguaban. Es ahí donde la villa imperial extraurbana se había de convertir en el palacio del rey, es decir, en la sede de todo el poder. Para lo cual, ya no podía ser sencillamente una villa, por muy grande que fuera, con sus diferentes estancias de aparato, confort, servicios o áreas de distribución, que es lo que los arqueólogos fueron encontrando en los diferentes estratos datados desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo, sino un edificio bien estructurado, con unos ambientes de prestigio notables, organizados en torno a un patio central, cuya fachada principal y las laterales son las que aparecen representadas en uno de los mosaicos de San Apolinar el Nuevo. A partir de ese mosaico se han propuesto algunas restituciones de cómo podía ser ese palacio que para esos comienzos del siglo VI, en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, debió verse como un edificio notable que evocaba la grandeza imperial pasada. En ese mosaico de San Apolinar vemos el pórtico central, configurado por 3 arcos de medio punto enmarcados por columnas corintias rematadas por cimacios, esa pieza entre el capitel y el entalamento, donde aparecen esculpidos motivos cruciformes. Rematando el pórtico, un buen frontón clásico. A cada lado del pórtico, sendas crujías, que en el mosaico aparecen todas en el mismo plano, aunque debían estar en ángulo recto en relación con el pórtico. Esas 2 crujías estaban configuradas por pórticos inferiores con columnas corintias con cimacios, soportando los arcos de medio punto, pórticos sobre los que se desarrollaron sendas galerías con un orden toscano, soportando nuevos arcos de medio punto. El resultado fue un edificio monumental muy armónico, no una mera acumulación de estructuras como ocurría en las villas extraurbanas. Un edificio dentro de las formas clásicas, pero ya con guiños a las modas bizantinas, como los cimacios sobre los capiteles. Por detrás de ese pórtico se veían otros edificios. Los situados a la derecha podían formar parte del área palacial, tal como se ha atestiguado a nivel arqueológico. Los de la izquierda, por el contrario, eran otros edificios de Ravenna, que podrían apreciarse detrás de la residencia del rey Teodorico, y donde se ve cómo la ciudad seguía creciendo, pero sin alcanzar una densidad constructiva destacada, lo que no ha de sorprendernos,
pues esa parte de la ciudad se estaba urbanizando en ese momento. Eso sí, ya estaba todo completamente fortificado, como puede apreciarse por las murallas que se ven en el fondo de la imagen. Ahora bien, si comparamos esta representación del Palacio de Teodorico con las residencias imperiales del pasado, como por ejemplo el Palacio de Diocleciano en Split, en la actual Croacia, que además se concibió como un lugar de retiro, que no de poder, el de Teodorico se presentaba con una solución de pequeñas dimensiones. Y eso, que el empeño de querer asimilarse a los más ilustres emperadores lo mostraría también Teodorico cuando se hizo levantar su mausoleo en la propia Ravenna, un mausoleo al que ya dedicamos una sierra de historias, que imitaba las formas propias de los grandes mausoleos romanos de Augusto o Adriano, pero de nuevo, en unas dimensiones mucho menores. Con todo, hemos de situar la importancia del Palacio de Teodorico en su contexto histórico. Ese afán porque la casa del rey fuera además la sede del reino, así como su inevitable asociación con una capilla palatina, en este caso, la Basílica de San Apolinar el Nuevo. Un maridaje entre poder político y autoridad religiosa, donde Teodorico volvió a fijarse los emperadores romanos, en este caso, los de Constantinopla. De nuevo, haciendo de la construcción espacial el mejor reflejo de sus ambiciones políticas. Por cierto, los restos conservados hoy en Ravenna del llamado Palacio de Teodorico, junto a la iglesia de San Apolinar Nuevo, en realidad no son de dicho palacio, sino que pueden corresponder al cuerpo de guardia levantado por delante de ese palacio, ya en los siglos VII y VIII, cuando el lugar era la residencia de los exarcas, los gobernadores bizantinos de Italia. Un cuerpo de guardia que más tarde pudo pasar a formar parte de la fachada de la iglesia de San Salvador Azcalqui, levantada sobre este sector del viejo palacio, una iglesia que fue prácticamente demolida en 1503. Junto a la notable ampliación de la ciudad de Ravenna, con esa urbanización plena de las islas orientales y la gran edificación del Palacio Imperial, incluida la construcción de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, Teodorico también se esforzó por recuperar el puerto de la ciudad, Clase. Recordemos que desde mediados del siglo V, los emperadores romanos de Occidente habían perdido el control del Mediterráneo central a manos del rey vándalo Genserico. Es más, hemos visto cómo los diferentes emperadores que se fueron sucediendo desde Valentiniano III hasta el último, Rómulo Augustulo, fueron derrotados por los vándalos. Ni siquiera la muerte de Genserico en el 477 puso fin a la amenaza vándala. Fue a partir del reino de Trasamundo, nieto de Genserico, cuando la influencia vándala sobre el Mediterráneo declinó. Trasamundo gobernó entre el 496 y el 523, es decir, coetáneo con Teodorico, pero quien logró imponer su autoridad sobre el vándalo. De esa manera, los barcos ostrogodos pudieron volver a navegar por el Mediterráneo central, en principio, sin riesgos. Decimos en principio, pues si la rivalidad entre vándalos y ostrogodos había cesado, surgió una nueva entre los ostrogodos y los bizantinos que también les llevó a enfrentarse en el mar. Sin embargo, esas tensiones con los bizantinos no impidieron que Teodorico se lanzase a esa aventura de reforzar el puerto de Clase y sobre todo la navegación de la flota allí amarrada, dentro de su ambición por restituir la grandeza imperial. Una vez más, es en la iglesia de San Apolinar el Nuevo donde tenemos el mejor testimonio de cómo se encontraba Clase durante el reinado de Teodorico, pues el puerto fue representado en otro de los mosaicos, donde se lee claramente el nombre del lugar, Clase. Un espacio amurallado con una gran cantidad de edificios al interior, lo que muestra que Clase sí estaba consolidado como urbe y que lo que el rey ostrogodo logró fue reactivar su actividad marinera. Algo que en el mosaico se hace evidente con los barcos que aparecen en el margen izquierdo, enmarcados entre dos de las torres que fortificaban los muelles. La vista está tomada desde el oeste de Clase,
Es decir, esas dos torres de los muelles estarían al norte y al sur de la entrada del puerto, como en efecto así fue. De los 3 barcos representados, 2 aparecen tranquilamente amarrados, mientras el tercero tiene sus velas abiertas, dispuesto para navegar, mostrando así al mismo tiempo la seguridad del puerto y la propia actividad marinera. Ravenna, la ciudad y su puerto, de esta manera, se convirtieron en la cabeza del reino de Teodorico que, como hemos insistido varias veces, buscó restituir el Imperio Romano de Occidente, algo que logró en gran medida, pues además de dominar Italia, controló el sur de las Galias e incluso Hispania a partir del 511 como regente en nombre de su nieto, el rey Niño Amalarico. Y en Ravenna, Teodorico hizo levantar esa iglesia palatina que ya hemos citado varias veces, de San Apolinar el Nuevo, a partir del año 505, donde fue capaz de reflejar todo su programa político-religioso, sus ambiciones de unir la autoridad militar y la teológica, sus dominios en la Europa occidental y su control del mar. En definitiva, sus ansias de aparecer como el nuevo emperador de Occidente. Pero San Apolinar el Nuevo ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.